Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 2. El Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 16 al 20. ¿Lo tenemos? Marcos 2, versículos 16 al 20. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta bendición que tú nos das, de poder aprender más de ti, de tu palabra, de poder verte revelado en las Escrituras, Señor. Te pedimos que tengamos corazones dispuestos, contritos, humillados, y que podamos presentarnos ante ti, Padre Celestial, en esta mañana, pensando en honrarte y glorificar tu nombre. Padre, quita todo estorbo de nuestras vidas para que podamos tener una relación buena, correcta y adecuada contigo. El querer el bien está en nosotros, Padre, pero no el hacerlo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, háblanos tú, no el hombre. Guíanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como hemos mencionado, intentaremos abarcar un poco o hablar un poco acerca del ayuno. No es un tema muy común en las iglesias, habitualmente, tratar el asunto del ayuno, pero hay dos palabras más que dos, tres, en el griego, que se utilizan para definir lo que es el ayuno. Dos de ellas se refieren a una abstinencia voluntaria de alimentos, que son nesteuo y nesteia, y otra es una abstinencia por carencia de alimentos, que sería en este caso nestis. Cuando hablamos de esta abstinencia por ausencia de alimentos, los autores incluyen dentro de esta lista de referencias bíblicas el caso de Jesús en el desierto, en el cual obviamente en el desierto no había alimentos. Y Jesús ayunó allí durante ¿cuánto tiempo? Y también presentan el caso de Moisés en el Sinaí, estando en la presencia de Dios, pasó allí ¿cuánto tiempo? Y 40 noches también, sin comida, sin alimentos. Y aquí utiliza esta palabra para definirlo, nestis, una abstinencia por carencia, por ausencia de alimentos. Obviamente en el caso de Jesús no era lo mismo, porque Jesús, aunque Satanás se lo dijera, tenía la capacidad de convertir no solo las piedras, sino el aire en pan, ¿no? Jesús no tenía ese tipo de problema. Pero en el caso de Moisés, estando en la presencia de Dios, fíjese qué cosa tan curiosa, que la presencia de Dios nos quita hasta el hambre. Y quizás esa sería la idea con respecto al ayuno, de la urgencia y la premura cuando realmente se hace un ayuno voluntario buscando a Dios, de que es que tengo que buscar de tal manera a Dios que no tengo tiempo ni siquiera para comer, o no tengo ni siquiera la necesidad de comer porque mi necesidad primordial, única, esencial y principal es Dios mismo.
sea, imagínese usted qué nivel, qué nivel de buscar a Dios. Y esa sería esta idea que presenta el ayuno. Durante quizás siglos, podríamos decir, encontramos la práctica del ayuno, en cuanto a los alimentos se refiere, no solamente refiriéndose al judaísmo. Hay algunas otras religiones, llamadas literalmente así, que utilizan la práctica de la abstinencia voluntaria de alimentos. Y creo que quizás el caso que quizás aquí en España conocemos un poquito más, porque son vecinos, es el caso de los países islámicos o musulmanes, la religión musulmana, que celebran ayunos específicos en unas fechas específicas, ¿recuerdan, no? Que es el Ramadán, que utilizan estas fechas específicas para ayunos. Pero que también podríamos destacar en este tipo de prácticas de abstenerse de alimentos específicos durante un tiempo determinado a la iglesia tradicional o a la iglesia católica, que lo hace en el periodo de Cuaresma, ¿no? Y quizás alguno con respecto al Islam, como aquí que yo sepa no hay ninguno que venga de las prácticas del Islam, pero sí del catolicismo romano. Habéis participado en este tipo de experiencias, por ejemplo, en el tema de la Cuaresma, de no comer carne X días específicos, etcétera, etcétera. En mi país hay una comida muy famosa que es el bacalao con tomate, no sé, en fechas específicas de Cuaresma. No sé si el miércoles de ceniza, el jueves de dolores, o ahora yo no me lo sé de memoria todos estos detalles. Pero eso es un ayuno parcial, no es un ayuno total, sino un ayuno parcial en específico. Y también en el hinduismo se utilizan este tipo de prácticas de abstinencia voluntaria de alimentos. Primero destacando el tema de los alimentos, que es lo que concierne ahora en el momento. Y uno de los que hizo más famoso quizás el ayuno, no solamente por motivos religiosos, sino también aún políticos, sería el caso de Mahatma Gandhi, que fue hecho muy famoso por esas huelgas de hambre que hacía en su momento con respecto a esa liberación que quería emitirse de la India sobre el colonialismo, en este caso del Imperio Británico y demás. Quizás algunos de vosotros, que seréis más cultos que yo, que eso no es tampoco difícil, tenéis más literatura al respecto que yo, pero por mencionar algunos ejemplos puntuales de este tema con respecto a la abstinencia de alimentos. Pero también hay otros tipos de ayuno, no solamente con respecto a los alimentos, sino aún con respecto a conductas. Y aún en el Nuevo Testamento encontramos, me pareció curioso leer en algún artículo, ayunos aún con respecto a la abstinencia sexual dentro del matrimonio. O sea que yo tengo 16 años y hasta no, eso no es ayuno, porque usted no está casado ni en planes de. Pero sí que el apóstol Pablo destaca, a ver, no te preocupes, venga. Amén, hermano. Hermano sabe que hoy va la cosa con fuego. Amén. Ya está. Cuando he hablado del ayuno sexual, ya la cosa sea. El apóstol Pablo lo único que destaca en el libro de Corintios dice, si vas a hacer ayuno sexual con respecto a las relaciones sexuales, tiene que ser de mutuo acuerdo. Eso sí destaca el apóstol Pablo. Y hoy no vamos a hablar del ayuno sexual, tranquilos, tranquilos. Hombres y mujeres, no vamos a hablar de ese tipo de ayuno o de abstinencia porque él dice solamente ponerse de acuerdo para hacerlo y dice de mutuo acuerdo y para dedicaros, la palabra que utiliza, sosegadamente a la oración. Sosegadamente a la oración y dice por vuestra humana debilidad para que no os tiente el tentador. No es que la mujer, yo he tenido casos así, la mujer dice, no, yo proclamo ayuno sexual y el hombre dice, hey, espérate, así no. Tiene que ser de mutuo acuerdo. O el hombre diga, no, aquí se cerró, huelga de piernas cerradas. No, eso no es así. Tiene que ser en el matrimonio, en Cristo, de mutuo acuerdo. Suena fuerte, suena duro, pero es así, porque lo he visto en algún artículo y lo he leído. Amén, hermano. El único que ha dicho amén, hermano Constantín. Amén, ¿no? Y amén, yo también digo amén. Esa huelga es así, no, pues eso no puede ser. Y tiene que ser de mutuo acuerdo para dedicarse a la oración. No, mira, es que vamos por un motivo específico a hacer este tipo de ayuno de mutuo acuerdo, no unilateralmente, no, que eso no es así, eso no es correcto, ni de parte del hombre ni de la mujer. Así que ya lo saben. Bueno, eso fue un inciso, ahora vamos a hablar de la comida,
Vamos a entrar en el tema importante. Ya esto. Bueno, para no complicar y calentar más la cosa. El hermano Salomón va a tener que traerme 2 vasos más. Están los hombres ahí. Cuidado, que luego viene el fuego. Bien. Abstinencia. Como hemos mencionado, con respecto a los alimentos, no era algo exclusivo del pueblo de Israel. Es algo aplicable hoy en día. Fíjate, es curioso. Es aplicable hoy en día para la iglesia. Tendremos que destacar las motivaciones correctas y las actitudes correctas con respecto al ayuno. Podríamos decir hoy en día que sí que es aplicable, aunque no es algo que habitualmente se practique dentro de las iglesias, como he mencionado, salvo en el caso de estas religiones que he destacado, el caso de los musulmanes, la iglesia católica y algunas ramas del hinduismo que utilizan esto, algunos aún como tema de ayunos extremos. Y he escuchado personas que llegan al punto de creer que son plantas y que con el sol y con el agua pueden hacer una especie de fotosíntesis tipo, y que yo no les recomiendo a nadie ninguna cosa así, pero que ya pueden vivir hasta en su espiritualidad del sol y del agua. Usted y yo no somos plantas, tenga cuidado con eso, tenga mucho cuidado. Otro hermanito, tristemente, que conocí en una iglesia, vecino de Claudia, era de la hermana Claudia que veis ahí, no paisano de Claudia, esa gente inventa muchas cosas, paisano de esta hermana, que él comenzó a hacer el ayuno de Jesucristo de 40 días y 40 noches. En el día 22 decía que los ángeles lo estaban sosteniendo y se tiró de una tercera planta. Ya usted se puede, porque es que ya los ángeles le estaban, creo que era el día, porque él solo bebía agua. Imagínese usted, un muchacho joven, delgado, se le fue la cabeza al pobre muchacho y cayó reventado. ¡Bum! Porque no es que veo ángeles, veo tal. Bueno, cuidado con los ayunos. Realmente, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, encontramos un versículo en el Levítico 16, vamos allí. Levítico capítulo 16. Versículo 29. Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 16, versículo 29. Se proclama un día de ayuno oficial aquí en la ley de Moisés, diciendo en el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. No he querido leer todo el texto y demás para no hacerlo demasiado largo, porque tengo varios textos y bueno. Pero en la traducción, o en esta traducción, se hace alusión aquí a esta frase, afligiréis vuestras almas, cambiándola en algunas versiones por la palabra ayuno, o interpretan que esta frase en sí se refiere a lo que es abstinencia de alimentos, afligir vuestras almas. Y en el capítulo 23 de aquí mismo de Levítico, en el versículo 27, utiliza esta misma frase, Levítico 23, 27, refiriéndose exactamente a ese mismo día, al 7 del 10. 23, 27. A los 10 días, a los 10 días del mes séptimo, es el 10 del 7. A los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Fuera de aquí, en los comentarios que he revisado al respecto, te dice que la primera mención realmente de la palabra ayuno como tal, de forma directa, se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 20. Jueces. Génesis, eso, Levítico. Siga el sexto. Josué, sexto, séptimo, Jueces. Jueces, capítulo 20. Lo tenemos.
realmente, para que entiendan quizás todo el contexto de este pasaje, tendríais que leer el capítulo 19, 20 y quizás 21 de Jueces, para más o menos hacerse una idea general de lo que pasó aquí, que fue un acto terrible. No voy a entrar en el detalle del acto con respecto a los gabaonitas de Benjamín y lo que hicieron con la concubina del levita y lo que pretendían hacer con el levita. Es una escena tipo Sodoma y Gomorra. O sea, imagínese usted a qué nivel estaba degradado Israel. Y hay una frase que se utiliza con mucha frecuencia aquí en el libro de los Jueces, diciendo que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía ¿qué? Imagínese usted de forma tal que se había degradado el pueblo de Israel, que había, vamos, una sucursal de Sodoma y Gomorra ahí dentro. Mire usted el capítulo o estos capítulos si le da un poquito más de curiosidad. Pero bueno, en el versículo 26 del capítulo 20 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Había una situación en Israel muy dolorosa, peligrosa, triste, pecaminosa, horrorosa. Habían cometido un pecado terrible estos de Gabaón, que pertenecían esta ciudad a la tribu de Benjamín. Y bueno, al final terminó muriendo la concubina de este levita, que fue allí. Los demás del pueblo de Israel le dijeron a los de la tribu de Benjamín: sacar a esos perversos que tenéis ahí para castigarlos. Y los de Benjamín se rebelaron y dijeron: no vamos a sacar a ninguno de ellos. No quisieron castigar a los perversos, consultaron a Jehová, el resto del pueblo, y hicieron la guerra contra ellos mismos, contra sus hermanos de Benjamín. Y hay una cosa muy curiosa que seguro que habéis leído en algún momento, en el versículo 16 del capítulo 20, dice, hablando de estos de Benjamín, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda ¿a qué? A un cabello y es que me recuerdo que un ateo me decía: mira esto. ¿La Biblia es la palabra de Dios? ¿Contiene la palabra de Dios? ¿O qué vamos a decir? Si la Biblia dice que con una piedra hacían así, zurdos, yo no soy zurdo, y tiraban a un cabello, si la Biblia dice eso, usted y yo lo creo y amén. Espero no encontrarme ni ser enemigo de esa gente, porque vamos, imagínense ustedes esos zurdos que eran terribles. Y bueno, y siempre en todos los deportes hay muchos refranes curiosos con respecto a los zurdos. He escuchado que son o muy buenos o muy malos. He escuchado, por ejemplo, en béisbol hablan de zurdos, y supongo que en el fútbol también he escuchado alguna cosa así. Pero bueno, fíjese en la circunstancia en la que se encontraba el pueblo de Israel, que salieron a la guerra contra sus propios hermanos de Benjamín, y a la tercera vez pudieron vencer a esta gente. Y bueno, fue una situación terrible. Y el ayuno se convocó porque estaba en una situación literalmente de vida o muerte. Era una situación, y ahora más adelante veremos un poquito acerca de los motivos para el ayuno y los propósitos del ayuno, los propósitos correctos. Y también, curiosamente, hay ayunos con motivos y propósitos incorrectos, que no es oro todo lo que brilla por ahí. Así que bueno, bien, esta es la primera mención y está relacionada con una situación de peligro grave, de una circunstancia bastante difícil en este tiempo del pueblo de Israel. Fíjese que en algunas versiones de las traducciones en español, la palabra que utiliza para definir esta frase de afligiréis vuestras almas es os humillaréis o os negaréis a vosotros mismos, y también en otras utiliza la palabra directamente ayunar. O sea que bueno, se interpreta a partir de ahí que esta frase afligiréis vuestras almas se refiere directamente al ayuno. Pero encontramos
a lo largo de la Escritura, principalmente en el Antiguo Testamento, muchas ocasiones en las cuales vemos a los hombres de Dios o el pueblo de Dios, en este caso ya sea Israel o la iglesia o algunos hermanos en específico, proclamando ayunos específicos por motivos cruciales y muy importantes. Por ejemplo, en Esdras capítulo 8, Esdras, el libro de Esdras, hoy van a tener que desempolvar ahí las páginas que tenían mucho sin mover en la Biblia. Ya ahora no me acuerdo el orden numérico del libro de Esdras, pero búsquenlo. Que ya los anteriores se lo he dicho, pero este no me acuerdo exactamente qué número es. Yo porque lo tengo ya aquí abierto. Esdras, Nehemías, Esther, Job, búsquelo a Salmos, Job, y búsquelo así, de atrás para adelante. Llegue a Salmos y vaya para atrás, a ver si lo encuentra así más fácil. Esdras, capítulo 8, y aquí esto me llamó muchísimo la atención y digo, qué curioso esto, muy curioso. En Esdras capítulo 8. Lo tenemos. Mira el versículo 21. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Motivo correcto para el ayuno, actitud correcta, dice, mire, afligirnos delante de nuestro Dios y solicitar de él camino derecho. Cuando leímos el pasaje de Marcos, fíjate que lo primero que leímos fue la celebración de Jesús con Mateo, Leví, con los publicanos y los pecadores en la casa de este, celebrando que había más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, justos entre comillas, que no necesitan arrepentimiento. Estaban celebrando allí y posteriormente encontramos cómo los escribas y los fariseos le dicen, oye, ¿y por qué el maestro y vosotros, los discípulos, no ayunáis? Y los discípulos de los fariseos y de Juan del Bautista sí ayunan. ¿Por qué vosotros no ayunáis y estáis celebrando por ahí con publicanos y pecadores? ¿Por qué estáis así vosotros? Y el Señor les expresa, mira, los que están de bodas, obviamente no van a estar tristes mientras está el esposo con ellos. Ya cuando el esposo se vaya, ya quizá entraremos más adelante en esos asuntos, ya tendrán tiempo y motivo para ayunar. Y en otros pasajes dice, vosotros sois semejantes a los muchachos, hablando a los fariseos y escribas, que le decíamos, o que les decimos, os tocamos flauta y no bailasteis. Cuidado, aquí no se ponga usted a bailar. No, que es que ha tocado la caja, vamos a bailar. No la liemos. Y os endechamos y no llorasteis, porque dice que vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y ¿qué decían ellos, los escribas y fariseos? Que tenía ¿qué? Demonio tiene. No me asustéis, que no habéis leído eso. Demonio tiene porque él no se mezclaba ni se juntaba y era abstemio y nada que ver con nadie. Pero dice, ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe con publicanos, con pecadores, que se junta con ellos, y ahora decir, pues este también demonio tiene, porque es un comilón y un bebedor, y amigo de publicanos y de pecadores. Y dice, la sabiduría será dada o expresada por sus hijos, que son los que van a ver los resultados de esto. Es curioso cómo el hombre siempre busca una excusa para intentar desacreditar a Dios o a las cosas de Dios. El ayuno tiene sus implicaciones, obviamente, hermanos. Y cuando vemos aquí, en este caso de Esdras, que él publica el ayuno es con el propósito de afligirse delante de Dios y solicitar camino derecho. Motivo correcto, propósito correcto. Pero fíjate qué curioso, a mí me parece esto, solicitar un camino derecho. Primero para nosotros. Segundo, ¿para quién? Para nuestros hijos. Y tercero, ¿para qué? Para todos nuestros bienes. Camino derecho para los bienes. ¿Sí? Si usted es un mal administrador, aún
de su propia vida, de sus hijos, de su familia y de sus bienes, usted va a tener problemas en todas las esferas de su vida. Porque usted me dice, no, es que yo no tengo dinero para comer, pero soy un hombre muy espiritual. Es que mi familia es un desastre, pero yo espiritualmente estoy muy bien. Ahí hay fallos importantes en su vida. No puede ser. No, es que yo, con respecto a los demás, soy muy bien, pero que con mi vida no se metan. Como decía un cura en el pueblo de mi abuelo, que decía, ustedes hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿eh? ¿Cómo? Sí, hacer lo que yo digo. Pero lo que yo hago no lo hagáis porque yo soy tremendo. ¿Cómo? Cuidado. O sea, la vida espiritual tuya abarca todos los aspectos en general. Y el ayuno es una herramienta útil dentro de las prácticas y los ejercicios de fe. Es una herramienta útil como la lectura de la palabra de Dios, como la oración, como la evangelización, como el discipulado, etcétera. Es una herramienta más, es un ejercicio de fe más útil para tu desarrollo y tu crecimiento espiritual en todos los aspectos de tu vida, aún en el aspecto de tus bienes. Como dice aquí la palabra de Dios. Señor, guíame. Señor, estoy perdido. Señor, estoy desubicado. Te puede venir bien. Señor, muéstrame. Quiero afligirme, quiero estar centrado. No tengo tiempo para tantas cosas exteriores, de forma tal que no tengo tiempo ni siquiera para comer, sino para ti, porque necesito tu dirección. El ayuno proclamado para solicitar camino derecho, para solicitar dirección. Nehemías capítulo 9. Después de Esdras está Nehemías. Con respecto a la dirección, para no hacerlo tan largo, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, cuando Pablo iba a salir en uno de sus viajes misioneros, también se dedicó al ayuno y a la oración y dijeron, apartarme a Pablo y a Silas para que... Vamos ahí a Hechos 13, para no inventármelo yo. Hechos capítulo 13. A ver si me voy a equivocar más de la cuenta. 13, 2 y 3 de Hechos. Sí, exacto. Bernabé y Saulo. Todavía Pablo estaba en el proceso de... Versículos del capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Propósito, dirección de Dios. Señor, no sé qué hacer. Métete de lleno con el Señor, muéstrame qué debo hacer. En ayuno, en oración, en comunión con Dios. Ponte con Él y Él te va a guiar por su Santo Espíritu hacia dónde debes ir. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice la Escritura, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Volvemos a Nehemías. A ver ahora si se le va a perder. Nehemías 9, 1. Vemos otro motivo correcto, propósito correcto con el ayuno. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, vaya así de atrás para adelante para que lo encuentre más fácil. Bueno, 9.1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. En este caso era cuando ellos reconocieron su condición, su situación de pecado. Se humillaron y en arrepentimiento se presentaron ante Dios ayunando. Otro motivo, otra causa correcta es contristarte por tu pecado. Contristarse por el pecado cometido. No quiere decir que el ayuno sirva para perdonar pecados. No se confunda usted con eso. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es por eso. Es algo que tiene que ver entre tú y Dios. Señor, me humillo,
no porque estoy buscando tu perdón con mi castigo personal, sino que estoy buscando la forma de que tú me liberes de esta cuerda, de este pecado, de esta situación. Fortalecerme yo en el espíritu para no pecar más contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este ayuno no es para perdón de pecados, como algunos a veces enseñan aún así del bautismo, de la doctrina del bautismo. No son situaciones externas, obras para perdón de pecados. Es para que tú y yo nos conformemos más a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo, en este caso también, del ayuno al presentarlo en una circunstancia de pecado de nuestras vidas. En el libro de Esther, lo voy a mencionar solamente para no hacerlo también tan extenso, encontramos que se proclamó ayuno porque había un edicto que condenaba a los judíos, donde quiera que estuvieran en esta región, a ser muertos. También cuando hay peligro de muerte personal o grupal, es un motivo, un propósito correcto también para proclamar ayuno. Cuando hay amenaza de muerte. Sobre España ahora mismo, gracias a Dios, no tenemos esa circunstancia, pero si algún momento viniere, oye, no está de más proclamar ayuno en determinada circunstancia y situación. También, cuando hay enfermedad grave, es que el niño tiene catarro, ayuno hasta que Dios lo sane. No, esto no funciona así. Cuando hay una enfermedad grave, aquí en la iglesia, en esta iglesia hemos proclamado o solicitado a los hermanos que ayunen en 4 casos específicos. De esos 4 casos, 3 casos eran porque había 3 hermanas que fueron diagnosticadas con enfermedades graves, de las cuales murieron. Cáncer terminal. Y oramos, Señor, mira, y lo presentamos a la iglesia como tal. En ese motivo, en esa circunstancia, solicitamos a los hermanos, mire, el que quiera y pueda ayunar, que ayune. Si usted es diabético, está enfermo, está hecho polvo, está metabólicamente desestructurado, no vaya usted de valiente diciendo, no, yo voy a hacer ayunos y usted ora y esté tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque si vamos a tener que dejar de orar por el otro enfermo para orar por usted que se ha descompensado, dígame usted en qué ha ayudado su ayuno, en nada. ¿Me explico? Entonces, debemos ser sensatos al respecto de esto también. Y aquí le digo este ejemplo concreto nuestro aquí en la iglesia, lo hemos hecho de esta manera, en esas circunstancias específicas. Y ojalá que los ayunos que proclamemos en la iglesia sean ayunos personales y voluntarios y no ayunos de este tipo, como hemos visto, por enfermedades graves o por peligro de muerte personal o grupal, sino que sean por las otras circunstancias. Espero que por contristarse por su pecado también, si ha pecado, pues que lo haga, y para pedir y solicitar dirección de Dios en cuanto a su ministerio, en cuanto a su vida personal, en cuanto a su vida familiar y en cuanto a su vida económica o profesional, como hemos visto en el libro de Esdras. Amén. Ayuno por motivos correctos, con propósitos correctos. Pero también hay ayuno por motivos incorrectos y por propósitos incorrectos también. El ayuno, como les he dicho, no le otorga a usted una mayor gracia de Dios. Porque dice la Escritura, Dios no da su espíritu por medida. ¿Qué pasó con los fariseos y escribas? Vamos a Lucas capítulo 18. En el caso aquí de la enfermedad grave mencionaba, o aquí citaba el Salmo 35:13 y también el caso de David, cuando su hijo, después de la visita del profeta Natán, se le dijo, tu hijo va a morir y va a enfermar y va a morir. Recuerdan cómo estuvo David, ¿no? En ayuno, sin comer, ni beber, ni nada. Y luego el niño murió y se levanta, se come y dice, ¿qué ha pasado David? Y él dijo, oye, mientras estaba así yo ayunaba, pero ya yo voy donde él está, que es en la muerte, y ya yo si sigo ayunando no lo voy a traer. No voy a hacerlo volver a mí. Así que ya no tiene sentido después que ha muerto seguir ayunando. Y teníamos algún caso conocido de personas que celebrando la fecha de muerte de algún familiar, etcétera,
comenzaban desde la semana antes a martirizarse. Entonces dice, pero vamos a ver, con respecto a los casos, uno de los casos, uno de ellos al menos, de una hermana que partió con el Señor, con un cáncer, mira, le tocó y ya, llegó su tiempo. No, es que toda la fecha, la semana antes hasta la semana después y su vida entera, no, es que afligir otra vez el corazón todos los años, se supone que si esta persona está con Cristo, lo cual es muchísimo que dice Pablo, ¿por qué tú sigues afligiéndote todos los años con eso? Todos los años, todas las semanas. Es que hoy se cumple un mes más y hoy todos los días, no recuerdo qué fecha era exacta, todos los días 20, por decir uno, estaba el hombre hundido. Pero ya tomó la costumbre de que el día 20, el 21, el mes entero, la semana entera y la vida entera hundido. Pero esta persona está con Cristo, ¿o no? Sí, pero es que yo no puedo. ¿Que tú no puedes qué? No puedo superar, es que no puedo, no sé qué, en el cementerio, toda la semana en el cementerio. Pero vamos a ver. La pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? Entonces, obviamente, esa persona, pues, yo no puedo decir que haya nacido de nuevo. Porque si tú me dices que esa persona está con Cristo, que es muchísimo mejor, haya pasado proceso, etcétera, que han pasado X. No, yo necesito mi tiempo, me dijo. Vale, han pasado 8 años. Sí, pero pues ya me dirás tú cuánto es el tiempo. Bueno, cuando hay enfermedad grave, por un muerto no ayunes, ¿eh? Cuidado con esto. Seguro que algún libro apócrifo me han contado alguna historia que te mandará a ayunar o a orar por los muertos. Cuidado con eso, que eso no tiene ningún sentido. Bien. Motivos, propósitos incorrectos para el tema del ayuno. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 10 al 14. Bueno, desde el 9, leemos desde el 9 al 14. ¿Lo tenemos? No se preocupe que el mensaje sea largo, que hoy hay comida y estamos en ayuno. Estamos hablando del ayuno, así que usted tranquilo. Mi madre siempre me decía una frase que a mí no me gustaba. Hambre que espera llenura no es hambre. Y yo, sí, doña, pero yo tengo hambre ahora. Es que me estoy muriendo ahora. Y dice, sí, venga, para allá. Hambre que espera llenura no es hambre. Y yo, sí, ya. Usted porque ya es mayor y no tiene hambre. Pero a mí, este cuerpo es una turmis ahí que tengo. Un hueco en el cuerpo, un agujero negro. En esa época de adolescente, claro. Lo pasa, pero bueno, ya eso ya se nos ha pasado. Ya no estamos en esa fase. Ya podemos aguantar sin comer por lo menos media hora tranquilamente. Bien. Lucas 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya ustedes saben el concepto que había de los publicanos, pecadores, cobradores de impuestos, las prostitutas, etcétera, que estaban en un mismo saco todos, para mal, etcétera. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? A Dios, consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como los miembros de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles. Que eso porque lo hablábamos hoy en la escuela dominical, que cuidado con el que se crea joyita, que aquí no hay joyitas, ¿eh? No somos ninguna joyita. Bien, ni aún como este publicano. Ayuno ¿cuántas veces? No 1, 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tu ayuno te hace pensar por algún momento que tú eres mejor que el que no ayuna, ese ayuno no vale para nada. Si tu ayuno te hace por algún momento pensar que ahora yo con este ayuno me he ganado el favor de Dios, ese ayuno no vale para nada.
Si tu ayuno, bueno, quizás para adelgazar un poco, te puede valer. Si tu ayuno, tú entiendes que te va a hacer mejor o menos pecador que los que están ahí, no vale ni sirve para nada. Para nada. Y con esto del ayuno aplica lo mismo. Oye, vamos a ir a Mateo capítulo 16. Lo mismo que aplica para otras buenas obras para las cuales nosotros los creyentes hemos sido diseñados. No quiero extenderme demasiado en todos los pasajes porque tendríamos que hacer un mensaje de cada versículo, pero no es el propósito, porque si no terminamos muy tarde. Mateo 6, 16 al 18. Lo tenemos. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis como los austeros, aclaro, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen que su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿dónde? Y esto mismo dice con respecto a la oración, y esto mismo podemos aplicarlo con respecto a la lectura de la palabra de Dios, esto mismo podemos aplicarlo al resto de buenas obras que como creyentes estamos llamados a hacer. No para alcanzar la salvación, ni mayor gracia, ni el favor de Dios para ganarme lo que Dios tiene para mí, no con ese propósito, sino para responder de alguna manera en agradecimiento al gran sacrificio que Él hizo ya por mí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice en Efesios 2, para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. El ayuno es una cosa entre yo y Dios, como mucho mi mujer y yo. Es ahí, es un círculo privado. Y aún a veces, si no se tiene que enterar el marido o la mujer, mira, no pasa nada. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es algo entre tú y Dios. Lo que pasa es que, si estás con tu mujer, ¿qué te pasa? Nada. Pero ya tú no has desayunado. No, es que, díselo, mi amor, estoy ayunando. Porque si ve que te cocina el marido o la mujer y que no está comiendo, dirá, es que mi comida está mala, madre mía, que habré echado sal a la comida o azúcar a la sopa. No, para que no hagas pecar a tu mujer o a tu marido, dile, no, mira, mi amor, era por mí que estoy en ayuno. Por algo específico, o por mi padre, o por mi tío, o por lo que sea. No pasa nada, tienes que tener esa confianza con tu mujer o con tu marido. Para evitar confusiones dentro del matrimonio principalmente, no por otra cosa. Pero ya no tiene por qué salir más de ahí el tema del ayuno. Que no sepa uno, tu derecha lo que hace. Porque estos que hacían, como dice, mira, con la cara destrozada. ¿Qué pasa? Ay, me estoy muriendo con este ayuno. Dios está tratando conmigo. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es algo entre tú y Dios. Alguno de ustedes habrá venido en ayuna y no se le nota porque todos están con la cara muy, muy bonita y se han vestido muy bien. Gloria a Dios. Eso es bueno. Eso es bueno, que no nos hemos dado cuenta. Aquí yo no le veo cara de ayunado a ninguno. Y eso es bueno, eso es mejor. Eso es bueno. Que no nos demos cuenta. Bueno, decir, no, el hermano parece que tiene cara de trasnochado más que de ayuno. Pero bueno, oiga, esa es la bendición de esto. Que no sepa uno. Igual, unos problemas que tuvimos es que hoy he estado, tuvimos en una ocasión, oye, me he pegado una paliza, no puedo levantarme. Es que ayer estuve hasta las 4 de la mañana orando a Dios y haciendo una cosa para la iglesia. De cierto os digo que es que me he pasado cocinando para que los hermanos hoy disfruten de esta comida. Me he tenido que poner 4 dosis de la calmante. Yo no estoy mirando a nadie. No, el hermano no me ha dicho nada. No, no diga que luego pierde la recompensa. A ver, es que hoy, de cierto os digo que pues ya, es que wow, he tenido que romper la hucha. De cierto os digo
No pierda su recompensa, no pierda su galardón por soltar la boquita. Tenemos la lengua muy suelta, como decía un pastor que yo conocía. Está en un sitio húmedo y muy resbaloso y se nos suelta la lengua. Ya a mí el primero, ¿eh? Pero bueno, es así. Cuidado, cuidado, no pierda su galardón por descuidarse en ese aspecto. Y otro motivo también que encontramos en Hechos capítulo 23, muy curioso. Esta es la última cita, así que ya, tranquilos. Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 15. Fíjese qué cosa más curiosa. Mire el motivo de proclamar un ayuno aquí. Hablamos de propósitos y motivos incorrectos en esta segunda parte. Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 15. Quizás algunos ya conocen la historia y por eso no la voy a leer entera, porque si leo todas las historias en su totalidad, luego quizás se nos hace muy largo y perdemos parte del sentido de lo que queremos expresar. Lo tenemos. Dice la Escritura en Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen orado con Pablo. Oye, estos se han proclamado en ayuno para matar a Pablo. Oiga qué ayuno más curioso. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Y esto ya hicieron público su ayuno para que se vean el celo que tenían y el amor por la nación, por la religión, por la ley de Moisés, etcétera, todo lo que usted quiera poner ahí. Versículo 15. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Puede seguir la historia y demás, pero este complot no se llevó a cabo. O sea que yo supongo que se habrán muerto de hambre todos los 40. Porque dice que hubo un sobrino de Pablo, si mal no recuerdo, que se escuchó la cosa y se chivó. Y se llevaron a Pablo por otro lado y se quedaron estos esperando ahí. Imagínese usted con hambre y esperando. Madre mía, qué cosa más dura. Y ahora que estamos juramentados bajo maldición, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos esto ahora? Dice, claro, que coma será maldito hasta que Pablo esté muerto. O sea, que se habrán muerto de hambre, supongo. Pero bueno, hay un refrán por allí por mi sitio que dice que el que mal come, mal piensa. Hay que tener cuidado. Como hemos visto con respecto a los ayunos, escuché algo que lo compartía con algunos hermanos, hasta cierto punto casi estrambótico esta semana. Una cosa que yo no había visto ni escuchado nunca. Y por eso cuando hablábamos en el caso de Esdras, usted debe pedir en ayuno y en oración dirección para todos los aspectos de su vida, personal, familiar y aún así económico. Escuchaba a un pastor en la radio, creo, uno de estos días que estuve por ahí dando vueltas hasta tarde, creo que fue el martes en la noche, digo vueltas de trabajo, no vueltas de otro tipo. El martes, bueno, por si acaso, es que en el país de Claudia, en el mío, en el de Claudia, hay la costumbre de los maleantes, cuando salen a hacer cosas malas, dicen vamos a hacer la vuelta. O sea, ya usted se puede imaginar qué será eso. O sea, la vuelta. ¿O no, Claudia? ¿No es así? Ese país tuyo es terrible. Pero bueno. Y escuché a este pastor, lo cual me sorprendió y me descolocó muchísimo, diciendo que él había hecho, es un pastor famoso, no sé, cuando viene a ver me hacen viral luego, no digo el nombre, pero ya ustedes saben, aquí en España no se oyen muchas radios cristianas, sino principalmente una que tiene mucha cobertura. Y hablaba ayer con los hermanos en la reunión de caballeros, que ahí te ponen tanto un estudio de MacArthur como de José de Segovia, como del hermano que vende sanidades y expulsión de demonios. Pero bueno, examinarlo todo y retenga lo bueno. Bien, examínelo todo y retenga lo bueno, muy curiosa. Pero este hermano, famoso casi por ahí, él dice, he hecho un ayuno de 40 días.
Bien, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Dice, en el local no cabemos, y esa bendición del ayuno de 40 días o esas bendiciones que yo he recibido en el ayuno de 40 días, todo el que me mande una ofrenda, la comparto esa bendición con él o con ella. A mí eso digo, ¿what? Pero eso ¿de dónde dice la Biblia eso? O sea, él dice, como hemos comprado y alquilado un local nuevo más grande porque somos muchos y no cabíamos, vamos, que estaban tiesos económicamente o apurados, se acerca el fin de mes para pagar el local y la hipoteca o lo que sea que hayan hecho o alquiler. Él dice, y estos 40 días que yo he ayunado, todo el que quiera esa bendición, que mande su ofrenda, sea, no sé, de 200, de 500, de 1000, con números, literalmente. Y los que no puedan, hasta de 50. No sé si vamos a tener que hacer un ayuno de eso aquí, pero yo creo que no. Él dijo, eran los billetes que supongo que será por los billetes que vienen o de 50 o de 100 o de 200 o de 500. Creo que ya no existen, ¿no? De esos gordos, de esos billetes gordos, de esos buenos, ya no hay. Ya Europa ya ha bajado los niveles y nada más son de 50, creo. Pero eso, yo digo, se puede vender. Eso es vender la bendición del ayuno. Yo digo, ¿y esto qué es? Suena curioso, pero yo eso no lo veo en la Biblia. Y este hombre tiene un alcance y mucha gente le conoce y ya ustedes más o menos saben quién es, ¿no? Ay, qué cosa más curiosa. Pida dirección y sabiduría a Dios. Y aplaudan aquí para que escuchen que está llena la iglesia de gente. Eso decía él. Pero vamos a ver si aquí hay un fallo. Para que vengan y oigan más. ¿Cuál es el propósito de tu ayuno? No sé, yo sé que la gente vende muchas cosas, pero vender un ayuno, yo eso no lo había visto nunca. Yo veo la astucia de la gente es curiosísima. Vender la bendición del ayuno. No, eso no es vender. Yo no sé, yo veo que eso es venderla. Y por cantidades específicas de dinero. Ayunas, hermano. Gloria a Dios, no tenemos que enterarnos aquí nadie. Amén. No tenemos que enterarnos. En determinada circunstancia que sea necesario, diremos, hermanos, miren, hay que ayunar como hemos hecho en alguna ocasión específica, por esto, por esto, por esto. Ya sea general, grupal. En el tiempo de la pandemia, si mal no recuerdo, creo que también lo mencionamos. Oiga, que quiera también, oye, estamos encerrados y a saber cuánto nos vamos a morir, pues prepárese y ayune para que esté enfiladito. ¿Cuál es mi propósito? La pregunta, ¿yo lo hago? No hay un versículo en el Nuevo Testamento que te mande como tal a ayunar, que te diga, ayuna. Conocí a un hermano, a más de uno aquí en España, curiosamente, que vivió la época difícil de España, la época difícil económicamente hablando, de la posguerra y demás. Y él decía, a mí pedirme de ofrenda todo el dinero que queráis, pero que nadie me pida que ayune, porque ya yo he ayunado mucho involuntariamente desde niño. Oye, les respeto, tú no le vas a decir a unas personas, no, tú vas a ayunar. No, tú no puedes imponer un ayuno. No puedes proclamar una fecha de ayuno. No, eso, porque se convierte simplemente en una herramienta religiosa más. ¿Lo has hecho? Sí, yo estoy ayunando. Mentira, te has comido 4 sándwiches. Pero ya llegas allí, ¿cómo tú vas a saber si es verdad que ha ayunado o no? ¿Cómo tú vas a saber si la persona ha orado o no? Si ha leído la Biblia o no en una circunstancia específica, quizás lo puedes saber porque cuando tú le preguntas no te sabe responder. Pero, ¿cómo vas a saber esas cosas? ¿Por qué procuramos tanto buscar el conocer el corazón del hombre que es engañoso? Tú y yo como creyentes debemos centrarnos básicamente, oye, ejercicios de fe. ¿Hay motivos para ayunar? Sí. ¿Se puede ayunar? Sí. ¿Hay que mandar a ayunar? Mandar a ayunar no es correcto. Pero sí que la Escritura presenta aquí, cuando ayunas, los motivos específicos por los cuales debes hacerlo y con la actitud de corazón que debes hacerla. ¿Es algo bueno el ayuno? Sí. No, eso es de la ley del Antiguo Testamento. No, es algo bueno. Y si el Señor lo pone en tu corazón, hazlo. Si tienes la capacidad de hacerlo, la salud para hacerlo, hazlo. Es bueno. Es bueno. No llames ayuno espiritualmente hablando a algo que hagas por salud.
Que el médico te haya dicho no puedes comer carne roja por el ácido úrico. Eso no es ayuno. Eso es prohibición del médico y punto. Ya, eso es otra cosa. Pero si tú quieres para tener esa dirección de Dios, ese acercamiento a Dios, más fuerza y poder en el espíritu para combatir con ese pecado que te asedia, hermano, hazlo. Hermano, hazlo. Y si tú no conoces todavía a Cristo, el principal ayuno que tú debes tener es abstinencia de este mundo. Mientras tú sigas viviendo, alimentándote y siendo parte de este mundo, vas a seguir en tu pecado y en tu circunstancia. Poníamos un ejemplo en la escuela dominical de que cuando estás pasando por un pantano, es imposible que salgas limpio porque estás cruzando por un pantano. Si tú ves una persona que sale vestida, entra al pantano vestida de domingo y sale igual, tú dices, usted por el pantano no ha pasado. Usted no. Y estamos en este mundo en constante contacto con el pecado, con la contaminación del mundo. El ayuno no es una herramienta para la salvación, ni el orar, ni el hacer penitencias, ni nada. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiarte de todos tus pecados. No hay nada que tú puedas hacer más que recibirle en tu vida para que puedas tener perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que en tu poder, Señor, podamos buscarte cada día de nuestras vidas. Padre, ayúdanos en confianza y en descanso, meditar cada día en tu palabra y en las grandes cosas que tú has hecho por nosotros. Padre, te pedimos que practiquemos en nuestras vidas personalmente ejercicios de fe, Señor, para que podamos crecer y entrenarnos cada día más espiritualmente hablando. Que hagamos de estos ejercicios de fe una práctica habitual en nuestras vidas para nuestro propio crecimiento espiritual y buscar tu dirección en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por estas obras que tú has provisto para nosotros, para nuestro entrenamiento, para puesta en práctica y en escena en este mundo de pecado en el cual nos encontramos y en el cual por tu gracia podemos resplandecer como luminares en el mundo, Padre. Ayúdanos a brillar y a ser ejemplo y testimonio donde quiera que estemos. Padre, sabes nuestra debilidad, sabes nuestra lucha, sabes nuestras angustias, pero confiamos en tu poder, Padre mío, reconociendo que tú tienes el poder para ayudarnos y librarnos de toda circunstancia. Padre, te pedimos también por los que no te conocen en esta mañana, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan, Señor, reconocer que no hay ninguna obra, no hay ningún mérito, no hay nada fuera de ti que puedan hacer para intentar alcanzar, agradarte y ser salvos. Solamente es, como dice la Escritura, venid a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Puedan venir a tus pies, Padre mío, en humillación y en arrepentimiento, para que puedan tener salvación y vida eterna. Padre, gracias por este tiempo y por el tiempo que tendremos posteriormente. En el nombre de Jesús. Amén.